Tenemos 40 músculos faciales y cada combinación dada entre ellos genera miles de expresiones. Estas expresiones tienen el mismo aspecto y comunican el mismo significado en todo el mundo, cualquiera sea la cultura. ¿Puede la sonrisa de una persona ser una mueca de disgusto en otra? Darwin, en sus acercamientos hacia la teoría de las emociones, define la emoción como una característica humana compartida. Es de los primeros en expresar una idea de universalidad de las emociones, de las que se derivan muchas investigaciones para que se llegue a hablar más adelante de emociones básicas. En su corriente teológica o evolutiva se refiere a las emociones como un producto de la evolución y considera así las emociones básicas definidas por expresiones faciales universales y similares en culturas distintas. Darwin afirmaba que las expresiones son conductas faciales y se producen de manera automática ante algún estado interno emocional, ya que proporcionan funciones. Por ejemplo, al sentir rabia la función podría ser morder o atacar y la expresión facial abrir la boca. En su libro La expresión de las emociones del hombre y del animal hace una comparación de estas dos especies en cuanto a las expresiones emocionales para corroborar su teoría de universalidad en las emociones. De ello concluye que aparecen en los niños pequeños de la misma forma que en los adultos, son expresadas de idéntica forma por aquellos individuos nacidos ciegos, aparecen en distintas razas y grupos de hombres, aparecen de forma relacionadas en muchos tipos de animales inferiores. Estos aportes sirven como base para ciertos autores que se hicieron esta misma pregunta y que terminaron reafirmando la teoría de Darwin sobre la universalidad de algunas de las expresiones emocionales más importantes. Estos fueron algunos de los autores que tomaron los aportes de Darwin para seguir planteando teorías alrededor de la pregunta de las emociones. No es hasta los comienzos de los años 60 cuando renace con gran ímpetu el interés por este tema, siendo Tompkins quien da a conocer una formulación teórica que valida los aportes de Darwin, conocida como emociones discretas, un conjunto particular de los procesos neuronales que conducen a una expresión específica y una correspondiente sensación específica. Lo que significa que las emociones básicas son distintas y están separadas, postulando que los programas afectivos para las emociones básicas, tales como rabia, miedo, tristeza y alegría, producen respuestas de configuración prototípicas que incluyen patrones específicos de expresión emocional. En 1971, Ekman e Izard siguieron la línea de expresión facial de Tompkins y cada uno por su lado comprobó en diversas culturas 6 emociones con sus expresiones faciales universales. Esto considerando las 6 emociones innatas según Darwin y Tompkins: alegría, ira, miedo, sorpresa, desagrado y tristeza. Estos dos autores mostraron sus investigaciones a partir de fotografías de personas con diferentes expresiones faciales en distintas culturas y utilizaban historias en el caso de que no entendieran el lenguaje original, esto con el fin de causar sensaciones o sentimientos particulares. Ellos hipotetizaron que los universales se encuentran en la relación entre patrones distintos de los músculos faciales y algunas emociones particulares, como alegría, tristeza, rabia, miedo, sorpresa, disgusto e interés. Sugieren finalmente que las diferencias culturales podrían ser observadas en algunos de los estímulos, los que a través del aprendizaje llegan a establecerse como elicitadores de emociones particulares, en las reglas para controlar la conducta facial en settings sociales particulares y en muchas de las consecuencias de la activación emocional. Así, el modelo de Darwin, Ekman y Tompkins coincide en que las expresiones faciales son actos de comunicación y que son productos de procesos evolutivos asociados a la supervivencia. Esto se puede resumir en 3 grandes supuestos. 1. Que la emoción ha evolucionado para dar cuenta de aspectos fundamentales de la vida. 2. Para ser adaptativo debe haber un patrón diferente para cada emoción. 3. Hay una coherencia general en que dentro de cada emoción un patrón interconectado en la expresión y la fisiología está vinculada a la evaluación. Acá se presentan algunas propuestas de los autores alrededor de las emociones básicas. Falta de precisión a las metodologías para denominar las emociones básicas. Ekman y Friesen, 1975, denominan
Normas expresivas o display rules, entendiendo por ello las normas que en cada cultura o grupos sociales regulan la expresión social de las emociones, de modo que pueden llegar a manifestarse automáticamente. Tompkins en 1991 propuso 9 emociones básicas, 2 positivas, interés y alegría, una neutral, sorpresa, y 6 son negativas, miedo, rabia, asco, angustia, desprecio, vergüenza y culpa. Cada uno de estos estados es identificable por una configuración particular de características faciales. Adicional a esto, hace una distinción entre estas innatas y entre las complejas que se construyen en la socialización, como envidia, simpatía, culpa. A manera de profundización, en la década de 1960, el psicólogo Paul Ekman analizó filmaciones de cientos de horas sobre tribus remotas que vivían aisladas del mundo moderno, y descubrió que las expresiones de los nativos no solo eran familiares, sino que ocurrían exactamente en las situaciones esperadas. Él planteó desde sus experimentos con las tribus 6 emociones básicas que alcanzaron gran reconocimiento a nivel universal: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. En 1994 habló de la teoría neurocultural, que planteaba que existen expresiones faciales universales que reflejarían lo que la persona siente y que son comunes a todas las culturas, y por lo tanto todos expresan la emoción de la misma forma en settings no sociales. Sin embargo, las personas pueden utilizar lo que Ekman denominó reglas de despliegue, acuñado con Friesen en 1975, que se implica la socialización como se mencionó anteriormente. Isard aportó con su teoría de las emociones diferenciales. Desde esta visión del desarrollo emocional, mantiene que las emociones son innatas. Cada emoción parcial tiene un sustrato neurohormonal motor e involucra procesos experienciales. Esta teoría tiene los siguientes supuestos. Existen 10 emociones fundamentales que proveen el sistema motivacional humano. Cada una de estas emociones es única organizacionalmente, motivacionalmente y experiencialmente. Las emociones fundamentales llevan a distintas experiencias internas que tienen efectos particulares en la cognición y acción. Los procesos de emoción interactúan con los de homeostasis, drive, percepción y cognición. Homeostasis, drive, percepción y cognición también influyen en la emoción. Finalmente, las emociones fundamentales descritas por Isard son interés, disfrute, sorpresa, angustia, rabia, disgusto, desprecio, miedo, timidez y culpa. La imitación de algunos movimientos faciales aparece en edades muy tempranas. Estudios recientes sugieren que los niños de 2 o 3 semanas pueden imitar diferencialmente acciones como abrir y cerrar la boca, sacar la lengua o adelantar los labios. Cada vez se tiende más a considerar al niño como un ser activo, equipado con la capacidad señalizadora básica y útil para asegurar ciertas clases de intercambios precursores del apego entre él y sus cuidadores, lo que convierte la expresión facial y vocal ser un elemento esencial de este sistema señalizador. Es decir, a los pocos meses puede reconocer ciertas expresiones faciales que van acompañadas de sonidos que pueden ser igualmente codificados en forma expresiva emocional. El reconocimiento de las emociones a través de la voz es un tema también que ha recibido una atención mayor por parte de los investigadores de la emoción, aunque su estudio se presenta en dificultades mayores metodológicas que para la expresión facial. Con las diferentes investigaciones que se cuestionaron sobre las emociones como expresiones innatas o diferenciadas por una cultura, se puede decir que concluyeron muchos autores, de los que se mencionó anteriormente, que algunas emociones secundarias varían por la cultura, pero que encuentran un número de emociones, por ejemplo, ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa, básicas, que se expresan y son reconocidas de forma similar a pesar de las diferenciaciones intrínsecas de cada cultura.